Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a su programa La Primera Palabra, donde inicia el debate en este domingo 4 de mayo, luego de una jornada muy extensa en la Asamblea Legislativa, una jornada de este 1 de mayo que inició muy temprano, inició a eso de las 9 de la mañana y se extendió incluso pasadas las horas ya de la tarde y que bueno, dejó un nuevo directorio, dejó a un partido político fraccionado y además, bueno, luego de este directorio, ¿qué se vendrá para este último año de este periodo legislativo en relación también con el Poder Ejecutivo? Bueno, de todo esto vamos a hablar durante esta noche, pero como es costumbre, voy a incorporar a nuestros panelistas y compañeros, por supuesto, a Dalía Aguirre. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Y qué tal, amigos televidentes? Con muchas ganas, hay muchos detalles y de una vez, el Partido de Unidad, yo no lo veo tan unido. Un montón de curitas, hay que ponerle la unidad. Ah, sí. Emanuel Ferrer, ya está prácticamente es tu casa. Muchísimas gracias, les agradezco por otra vez invitarme acá a analizar esta sesión solemne tan importante y tan llena de polémica como ya estamos acostumbrados cada 1 de mayo, ¿verdad? Que siempre salen sorpresas como en esta ocasión volvió a suceder. Y también saludamos a Mariela Palma, quien también estuvo con Adalí cubriendo toda esta sesión de Asamblea Legislativa del 1 de mayo. Mariela, ¿cómo estás? Muy bien, es un gusto otra vez estar con ustedes y además esto no es solo una elección del directorio legislativo, yo creo que es sumamente importante esta elección para la democracia y para el futuro de Costa Rica. Así es, para el futuro de Costa Rica, pero bueno, los costarricenses que tal vez no tuvieron la oportunidad de poder disfrutar y de poder apreciar la cobertura especial que realizamos acá desde Canal 1, bueno, inició a las 9 de la mañana, la primera votación, la primera elección que se dio fue para escoger al presidente o presidenta de la Asamblea Legislativa. Posterior se escogió la vicepresidencia y así se siguió con la primera y segunda secretaría y también la primera y segunda prosecretaría. Bueno, ¿cómo quedó esto armado, compañeros? Vamos a pedirle a producción que nos suelte la primera pantalla para que ustedes puedan ver allá en casa cómo quedó armado este directorio legislativo. Ali, bueno, presidente lo hará por su 4º periodo consecutivo, es histórico, solo en el 2006 al 2010 lo había logrado Francisco Antonio Pacheco de Liberación Nacional y bueno, con 33 votos, si no me equivoco, logró Rodrigo Arias quedarse con esa presidencia. Así es, y en el caso de la vicepresidencia también fue muy particular el proceso. Primero aspirante a la presidencia en el caso de la diputada Vanessa Castro del PUSC y posteriormente cambia de postulación y en este caso pues fue muy particular todo lo que se dio en el partido. Así es, y bueno, Emanuel, llegamos al punto de la discordia, lo que atrasó sin lugar a dudas todo el proceso de elección del directorio. La primera secretaría la obtiene Carlos Felipe García de la Unidad Social Cristiana y que bueno, incluso se fueron a segunda votación y fue todo un debate. Así es, incluso ahora le llaman un poco de traición, ¿verdad? Dentro del mismo partido Unidad Social Cristiana. Hay que destacar algo muy importante y es que esta controversia en la Unidad Social Cristiana no es nueva. Recuerden que hace un año exactamente estas mismas dos personas, doña Vanessa Castro y doña Carlos Felipe García, fueron los mismos que tampoco estuvieron de acuerdo con la Unidad Social Cristiana en aprobar o en apoyar a don Horacio Alvarado como presidente del Congreso. Y hoy, otra vez, son los mismos dos protagonistas de esta sorpresa y curiosamente son los dos que también obtienen sus escaños. Claro, incluso bueno, se llevó más de una hora prácticamente esta elección de la Secretaría entre los recesos que tuvieron que hacer los diputados, que bueno, les permitió negociar y prácticamente poder continuar con lo que les quedaba. Esta elección del directorio terminó pasada a las 4 de la tarde y que bueno, posteriormente a esto vamos a volver a ver la pantalla para reflejar quién obtuvo la segunda secretaría. Ahí la tenemos, la diputada independiente Gloria Navas y la primera prosecretaría, Mariela, la obtiene Luz María Alpizar, quien bueno, prácticamente se mantiene en el directorio, ya permanecía en el directorio, pero bueno, consigue quedarse en esta primera prosecretaría, Mariela.
Creo que para la ciudadanía la elección de todo este directorio deja como una percepción de estancamiento, de reciclaje de figuras políticas y de falta de resultados. Estamos teniendo por cuarta vez consecutiva que además deja como ese sabor de falta de alternancia democrática, y vemos que todo este directorio está conformado por el PUSC y por Liberación, y pues dos personas, ¿verdad?, independientes, que aunque Luz Mary no se haya hecho independiente, sí es del partido oficialista y no es oficialista, ¿verdad? Y Gloria Navas, que es independiente. Entonces lo que vemos es los partidos tradicionales dirigiendo un directorio, y que además siento que los partidos tradicionales trataron de mostrar una cara de renovación durante sus precandidaturas y no lo han logrado cuando vemos este directorio. Así es, y nos queda nada más para ver la pantalla. El último puesto en elección fue, bueno, el último en lograr la segunda prosecretaría. Hablamos del legislador Jason Valverde de Liberación Nacional, que bueno, logra esta segunda prosecretaría. Con esto se definió el directorio y bueno, pues no sé ustedes, luego de que el miércoles por la noche trascendiera que ya Rodrigo Arias tenía amarrado los 29 votos, que había logrado pues negociar algunos temas, entre ellos la vicepresidencia que le había solicitado el partido Unidad Social Cristiana. ¿Vale? Y es justamente cuando la diputada Vanessa Castro da marcha atrás, porque ella aspiraba a la presidencia del Congreso, y bueno, ayer tuvimos conocimiento, porque eso dio todo eso, que fue parte de lo que le preguntamos en ese momento. Emanuel, salieron nombres a relucir de última hora, bueno... 6 en total. 6, correcto, estaba, si no lo tengo a mal, estaba pues Rodrigo Arias, estaba también Rosalía Brown, estaba Manuel Morales, estaba Gilbert Jiménez, se unió a este baile, y también se unió Rocío Alfaro del Frente Amplio. Y Melina Ajoy. Y Melina Ajoy, correcto. Pero bueno, ¿cómo vieron esta elección de Rodrigo Arias? Prácticamente ya estaba cocinado, entonces no habían sorpresas. Casi que la sorpresa fue el tema de Carlos. Realmente, digamos, el tema de la sorpresa no cabe en la presidencia. Me temo, o me atrevo a decir que tampoco cabe en la vicepresidencia, ¿verdad? Sino que realmente fueron los siguientes puestos donde entonces sí hubo una gran controversia impuesta también por el PUS, ¿verdad? Eso es importante señalarlo, pero sí destacar algunas cosas, como por ejemplo, vos lo dices ahora hace un rato, él es la segunda persona que pueda estar 4 años consecutivos como presidente de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Esto amparado incluso con el venia, entre comillas, ¿verdad? Y con todo lo que pasó con don Álvaro Ramos, ¿verdad? Que también había dicho de que apoyaba a don Rodrigo para que pudiera ser presidente, y eso conlleva también entonces, ¿qué tipo de negociaciones internas en tanto a proyectos de ley, en tanto a lo que se estima para este año electoral? Porque es un año electoral y entonces esta última legislatura ya no solamente significa, o bien, para decirlo mejor, esta última sesión solemne ya no solamente se decidió el directorio, sino que realmente se decidió cuál va a ser aproximadamente el panorama político electoral en todo este año, ¿verdad? Tan crucial, ¿verdad? Donde vamos a ver que, por ejemplo, esto fue un golpe muy, muy duro al pluripartidismo. Aquí vemos que prácticamente el bipartidismo de antaño, ¿verdad? PUS-PLN, es el que se refleja acá, ¿verdad? Con algunos que otras, ¿verdad? Figuras, ¿verdad? Que son independientes o que también están incluso en contra del chavismo, ¿verdad? Entonces, eso refleja mucho cuál va a ser la dinámica electoral en este año. Mariela, en tu voz, en tu análisis, ¿qué significa que Rodrigo Arias esté este último año en la presidencia del Congreso? ¿Le da estabilidad por su experiencia? ¿Ya tiene manejado durante estos 3 años cómo es el teje y maneje del plenario? Aparte que Rodrigo Arias, su experiencia, no es la primera vez que está en el Congreso, no es la primera vez que asume puestos de relevancia política, ya ha sido ministro de la presidencia. ¿Cómo ves esta reelección de Rodrigo? ¿Le da certeza o lo ves diferente? Evidentemente él tiene experiencia, pero eso podría también manejarlo algún otro diputado con experiencia. Ya son 4 años, se aprende el teje y maneja. Tal vez si fuera el primer año, yo diría sí, debe de ser Rodrigo Arias, porque los otros no tienen experiencia, pero ya después de estos años no lo veo así. Realmente lo veo, como decía Manuel, como un banderazo de salida a campaña electoral, y pues básicamente la Asamblea está poniendo en su directorio al antichavismo, por así decirlo,
Y creo que este año que se viene va a ser un año duro. Hubieron partidos que optaron, como el PLP, de que ya sabían que Rodrigo Arias iba a quedar y optaron por apoyarlo para, según ellos, que no les bloqueara su agenda legislativa, y hubieron otros que incluso como voto de protesta, ¿verdad? Se postularon ellos mismos y votaron por ellos mismos. Pero, o sea, yo realmente lo veo como una declaración de guerra, como dijo el Ejecutivo, de que en este momento vamos a tener una asamblea que va a tener un enfrentamiento fuerte electoral de campaña hacia el Ejecutivo y no, digamos, una discusión para avanzar en proyectos de ley. Así es, bueno, lo apoyó a Rodrigo Arias la fracción, excepto Gilbert Jiménez, lo apoyó también diputados de la Unidad Social Cristiana, PLP, diputados independientes y, bueno, ¿qué salió y dijo Rodrigo Arias tras quedar electo con 33 votos? Bueno, nuestra compañera Adalía Aguirre estuvo ahí y le pudo realizar una pregunta. Vamos a escuchar qué dijo Rodrigo Arias tras quedar con este cuarto periodo en la Asamblea Legislativa. La segunda consulta es de la periodista Adalía Aguirre de Canal 1. Muchas gracias, don Rodrigo. Quisiéramos conocer, porque sabemos que en este proceso hay negociaciones con las diferentes bancadas. Concretamente, si nos pudiera citar algún ejemplo que ofreció a alguna de las diferentes bancadas, cualquiera, para llegar a este proceso de negociación. Mire, eso, si Liberación Nacional tuviera 30 diputados, no hay necesidad de negociar para buscar mantener la presidencia. No tenemos 30, teníamos 19, después se redujeron a 18. Entonces necesitábamos conseguir el apoyo de otros diputados de otras fracciones. Bueno, y yo inicié desde hace 3 meses o más un proceso lento de consulta, de ver si podríamos conseguir el apoyo para mi permanencia acá. Y básicamente la negociación no existió, la negociación fue decirles estos dos grandes temas en los que yo tenía interés de trabajar, si les parecía a ellos que meritaba que me dieran el apoyo para poder trabajar en materia de seguridad y en materia de defensa de la democracia costarricense. Esos fueron las grandes negociaciones, ¿verdad? Y además, en el caso concreto de un partido de la Unidad Social Cristiana, ellos me manifestaron el interés de nombrar a una vicepresidencia y a una primera secretaría, cosa que que yo acepté. Bueno, ahí lo dice, apoyo a 2 temas en específico y además el tema de la vicepresidencia que les solicitó el Partido de Unidad Social Cristiana. ¿Cómo viste este discurso, Emanuel, de Rodrigo Arias? Habló muy concreto, fueron pocos minutos, respondió solo 4 preguntas y debió irse nuevamente porque iban apenas, creo que por la tercera elección del puesto de directorio. Sí, así es. En cuanto a al discurso de don Rodrigo Arias, pues señalar de que es básicamente lo que ha venido trabajando él, ¿verdad?, ya en las últimas legislaturas y demás, con los últimos temas tan polémicos que han dado de qué hablar también y que lo han posicionado tanto a él como una figura dentro del Congreso, ¿verdad?, tanto en las jefaturas de fracción, por ejemplo, cuando entonces él en su liderazgo en ese órgano, pues ha sido enfático en poder desarrollar políticas o poder propiciar el espacio para que se generen las políticas en contra de temas de narcotráfico, seguridad y demás, pero también él ha sido figura, ¿verdad?, y lo hemos visto en la defensa, lo que él le llama defensa a la democracia, ¿verdad?, eso en un claro, ¿verdad?, enfrentamiento al poder ejecutivo, que entonces ellos, ¿verdad?, se ven entonces como de manera como de rivales, ¿verdad? Entonces es importante. Entonces yo sí que pretendía ver de don Rodrigo y también por parte de muchos de las fracciones legislativas un poco más de autocrítica en los temas a saldar, ¿verdad?, por parte de estas fracciones, como por ejemplo el hecho de que la Asamblea Legislativa en este momento es una de las más equitativas, una de las más igualitarias, sin embargo y no hubo representación de mujeres ¿verdad?, en ninguno de los periodos. En ninguno. Como ¿verdad?, presidenta, ¿verdad? Exactamente, donde en el periodo anterior
sí se tomó algo como relevancia. Yo me acuerdo, ¿verdad?, las diputadas que quedaron electas, ¿verdad?, tanto como en la primera y en la última legislatura, ¿verdad?, dando un simbolismo. Aquí el simbolismo realmente lo que refleja, ¿verdad?, es la experiencia. Don Rodrigo en una de las preguntas señalaba de que, ¿qué podía aportar, ¿verdad?, a esta Asamblea Legislativa? Decía, bueno, pueden haber nuevas figuras, dice, pero yo puedo aportarles experiencia, ¿verdad? Entonces, viéndolo muy objetivo, pues en un año electoral tan complicado, pues claramente va a ser de fortuna, pero claramente se esperaba algo diferente. Claro, incluso, bueno, no descarta Rodrigo Arias convocar nuevamente a las tradicionales reuniones con las que él ha venido manejando de los supremos poderes y no lo descarta y lo deja como en el tapete, le dice uno, ¿verdad? Convocar nuevamente para hablar de temas de seguridad, tanto con el Poder Ejecutivo como con el presidente de la Corte. Allí no solo Rodrigo Arias habló, también habló el PLP. Sí, pero antes de eso, aquí hubo una contradicción de don Rodrigo Arias, porque si nos devolvemos, cuando a él se le pregunta tiempo atrás acerca de que si está aspirando a una presidencia del Congreso, dice, no lo he pensado, tengo que hablar primero con el que quede en este caso como candidato a la presidencia del PLN, y ayer nos dice que lleva 3 meses negociando esto, lo cual pues pone en evidencia de que hoy dice una cosa, mañana otra, y no sabemos realmente lo que hay detrás. Ya venía un trabajito hecho. Exacto, 3 meses, y la vez pasada había dicho, no, es que ni siquiera sabemos quién va a quedar como candidato a la presidencia y por eso no lo he pensado. No, llevaba 3 meses negociando. Además, como si eso fuera un condicionante para que él se pudiera postular, ¿verdad? Que no lo es, y que sinceramente el hecho de que se candidateara, para ponerlo de alguna forma, no iba a estar vinculado en que si quedara o no. Incluso pudo haber sido de que el candidato que hubiera presentado electo en la comisión del PLN hubiera sido del agrado de él, igual tampoco hubiera influido. Entonces este asunto, ¿verdad?, también creo que era un método discursivo como para realmente no acelerar los trámites a nivel público, ¿verdad?, pero sí, digamos, ir trabajándolo a lo interno, ¿verdad?, como así bien lo decís vos, Adalí, quedó evidenciado ayer. Así es. Vamos a escuchar qué dijo Luis Diego Vargas del partido del PLP, bueno, también en torno a este proceso de elección del directorio de cara a este año electoral. Vamos a escuchar. El tema de las estructuras, yo puedo hablar por Alajuela, yo soy el encargado de Alajuela, ahí vamos, tenemos un tiempo límite. En Alajuela estamos trabajando en los diferentes cantones y esperaríamos, antes de que termine el periodo, tenerlas aprobadas. El resto del país no tengo conocimiento porque cada una de las personas encargadas lo está trabajando y esto es un tema que nos tiene que dar pie de la renovación para poder realmente participar y que don Eli, entiendo, va a ser nuestro candidato en las siguientes para el 2026. Mariela, ¿qué has visto de esto que dijo Rodrigo Arias, también Luis Diego Vargas del PLP? Incluso, bueno, varios jefes de fracción, o por supuesto, dieron sus discursos, como lo es tradicional, luego de esta elección del directorio. De lo de Rodrigo Arias, de volver a las reuniones, lo único que puedo decir es que no puede uno esperar resultados diferentes haciendo lo mismo, ¿verdad? Es una famosa frase que yo creo que lleva mucho de cierto, no creo que cambie si la estrategia es exactamente la misma, la gente es exactamente la misma. Entonces la verdad es que no espero un resultado diferente a lo que hemos visto en años anteriores. Aparte, sí me parece también contradictorio decir que es el paladín de la democracia y no hay alternancia democrática, y él siempre es, ¿verdad?, el presidente de la Asamblea Legislativa. En esos temas me parece bastante contradictorio. Y bueno, en cuanto a los partidos, yo creo que cada partido tiene su objetivo distinto, ¿verdad? El PLP, por ejemplo, ahorita está enfocado en sus estructuras y en ver cómo sale como partido. Liberación Nacional creo que sí, ya dio el banderazo de campaña. El PUS creo que debe enfocarse en ver cómo formar un mayor liderazgo, ¿verdad?, y articular su partido, que quedó evidentemente fragmentado. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa acá en la primera palabra, y sí, quedó fragmentado, dividido el partido Unidad Social Cristiana. Considero, a criterio personal, que fue, bueno, el perdedor de este 1 de mayo. Incluso hubo pues tintes de traición, así lo llaman algunos diputados. Venimos luego de la pausa a hablar sobre la Unidad Social Cristiana.
¿Sabías que cada vez que el poliducto es perforado por criminales, debemos paralizar momentáneamente el transporte de combustible hasta repararlo? Dimensionalo. ¿Te imaginas un país sin combustibles? El robo de combustible nos afecta a todos. En Recope nos encargamos de la energía que mueve al país. Vos, ayúdanos a protegerla. Denuncia al 1002. Don Perucho. Descubre Don Perucho. Traemos a tu mesa la auténtica tradición y el sabor que despierta recuerdos. Disfruta de nuestros granos ideales para tus platos favoritos. Saborea nuestros dulces perfectos para preparar tus postres. Y no olvides nuestras especias, que añaden un toque especial a tus comidas. Elige Don Perucho y saborea la esencia de nuestras raíces. Distribuido por Ruteo Central y del Caribe, conectando productos en todas partes. Don Perucho, cultivamos tradición. ¿Querés ser parte del viaje seguro por la niñez? World Vision te está buscando. ¿Sabes cómo superhéroes, al igual que vos, cambian la vida de los niños, niñas y adolescentes? Ellos te lo van a explicar. Aprendo a hacer las cosas sola. Ahora conozco mis emociones. Siempre juego con mis amigos. Los niños y niñas son el futuro, pero también son el ahora. Y vos podés ser de aquellas personas que le dicen sí a la niñez y sí a las oportunidades. Distribuido por Ruteo Central. Costa Rica, la cultura nos mueve. Descubra el arte, la historia y las expresiones culturales que nos hacen únicos en este Ride Cultural. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, conéctese a las redes sociales del Ministerio de Cultura y Juventud. Y sea parte de esta experiencia que celebra lo mejor de nuestra identidad. ¿Entonces qué? ¡Nos vamos de Ride! Lo decíamos antes de irnos a la pausa comercial. Bueno, el gran perdedor, a mi criterio, fue el Partido Unidad Social Cristiana. ¿Por qué? Porque, bueno, la elección de la primera secretaría empezó a divisar, a mostrar roces, divisiones internas en el Partido Unidad Social Cristiana. Llevó a Daniela Rojas por un lado y a Carlos Felipe García por el otro, en dos votaciones, y bueno, al final, por un voto nulo y un voto blanco, fue que quedó Carlos Felipe García Dalí como primer secretario. Sí, bueno, primero el caos porque la fracción se había comprometido a darle el apoyo a Daniela Rojas. Posteriormente, pues en ese tiempo surge un nuevo candidato que es el caso de Carlos Felipe García. Digamos, faltan a la palabra varios diputados y el oficialismo le da el voto a Carlos Felipe García. También eso sumó para criterio de la diputada Daniela Rojas. Eso fue también algo que incidió en números de votos. Pero bueno, habría que ver cómo va a continuar esta fracción. Emanuel, ¿qué falló? En tu análisis, ¿qué falla? Porque es una fracción donde se supone que ya tenían que tener conversado ese tipo de situación. Nadie se esperaba que la sorpresa se fuera a dar en la elección del directorio justamente ahí, y que bueno, evidencia una división total. No, claro, realmente si nos ponemos a pensar, la Unidad Social Cristiana no ha tenido unos buenos meses. O sea, recordemos también todo lo que pasó con don Leslie Bojorges, ¿verdad? Ahora también lo más reciente, antes de la sesión solemne, ¿verdad? Su elección interna, ¿verdad? Que fue peupérrima,
ahora viene este asunto, ¿verdad? Creo que falta muchísimo liderazgo dentro de esta fracción. Curiosamente, vuelvo y repito como dije hace un rato, las mismas dos personas que hicieron, vamos, controversia hace un año son las mismas que hacen ahora esta situación o provocan esta situación, generando una ruptura visible, totalmente entendible también por parte también de la fracción y demás, y que es curioso porque si uno se pone en el pragmatismo, pues eso podría servirle a la Unidad Social Cristiana, pues tiene a 2 de sus diputados dentro de este directorio. Sin embargo, eso no lo va a lograr trasladar a una mejoría, digamos, en temas electorales o en temas de prestancia política a lo interno del Congreso. Eso no se va a traducir, digamos, en esto, porque claramente que lo que más allá de los puestos alcanzados, lo que realmente se reflejó fue esta ruptura de partido evidenciada también en las demás fracciones. Correcto. Yo sé que a veces es tedioso hacer comparaciones, Mariela, pero si nos vamos al tema de Liberación Nacional, lo primero que hizo fue llevar a su candidato, a Álvaro Ramos, su candidato electo para estas próximas elecciones, lo llevó a la Asamblea Legislativa, incluso lo tuvo en una conferencia de prensa de la fracción liberacionista. En este caso, Emanuel dice que, bueno, no hay liderazgo en la Unidad Social Cristiana. Hablábamos de temas de convención, ni siquiera el candidato electo de la unidad fue a votar. ¿Cómo ves vos esta ruptura del Partido Social Cristiano? Bueno, hay 2 puntos. Yo sé que no es bueno comparar, pero sí, en este caso creo que es bueno comparar. Y sí, me parece a mí, y coincido en que a la unidad le ha faltado un liderazgo que logre articular a la fracción legislativa. Este sí debiera ser el candidato, pero el candidato ni siquiera asistió a la convención. Me parece que Juan Carlos Hidalgo debería reflexionar y cambiar su estrategia y tratar de acercarse a la fracción, acercarse a las bases del partido y ver cómo toma ese liderazgo, por lo menos en campaña, porque si no va a pasar lo que me parece que es, y es el segundo punto que pasó en esta elección del directorio. Lo que vimos ahí fue básicamente las tendencias dentro del PUSC electoralmente peleando. Lo que pasa es que esas tendencias deberían, como lo fue en Liberación, vimos a un Gilbert, ¿verdad? Y a un Álvaro Ramos y a una Carolina Delgado compitiendo en una campaña interna, y obviamente sabemos que hay tendencias en este partido, igual que en el PUSC. Sin embargo, a la hora de la elección tratan de mantener esas tendencias sin reproches, nada, incluso aunque Gilbert haya optado por postularse y votar por él, el mismo Rodrigo Arias dijo que lo hizo solo para no contradecirse en lo que había hecho en campaña, pero no fue, digamos, un ataque directo a Rodrigo Arias, ni a su partido, ni a Álvaro Ramos, y probablemente él vaya a apoyar a Álvaro Ramos en la campaña. A diferencia del PUSC, que a mí lo que me parece que esta elección reflejó fue que estas mismas tendencias que hay en el PUSC las sacaron a relucir en esta elección del directorio, que al final pues es algo público y no interno del partido. Claro, pero bueno, queremos ver las voces, queremos escuchar las voces. Vamos a ir a nuestra primera sección que siempre hemos denominado la frase del día o de la semana, y que calza justo en esta situación que se dio en la Unidad Social Cristiana. Ahí está la frase del día. La diputada María Marta Carballo, bueno, acusa a su compañero de bancada, Carlos Felipe García, de traición. Adalí, es un término fuerte cuando usted dice hay un traidor dentro de un grupo, significa ya palabras mayores. Sí, pero hay algo que rescatar, porque ahí la diputada es clara, o sea, no se anda con medias tintas, y le hace saber también al diputado qué es lo que piensa, y también pues él sabe a qué atenerse. Y vamos a ver, lo que yo ayer incluso le preguntaba a doña Daniela Rojas fue acerca de que qué va a hacer ella ahora con el tema de los proyectos de ley, porque estamos hablando de proyectos que van a colocar los diferentes diputados, incluyendo Carlos Felipe García, y ella aseguró que pues le dará su voto, le dará su apoyo, pero sabemos que en temas políticos
hoy dicen una cosa, hoy dicen votemos por una mujer y mañana votan por sí mismos. Entonces hay que ver también qué es lo que va a pasar en la práctica. Es ahí donde es importante ver el pragmatismo en su máxima expresión, ¿verdad? Tanto para Liberación Nacional, quien negocia esos puestos, ¿verdad? Con tal de poder obtener los respectivos votos, ¿verdad? Que hasta hace, 2 días antes, don Rodrigo Arias tenía 31 votos aproximadamente, después subió a 33 y con eso es electo, ¿verdad? Lo que vemos de esta discordancia entre Daniela Rojas y don Carlos Felipe, ¿verdad? Que al final él postula su nombre, ¿verdad? Casi que entre comillas, al último momento, ¿verdad? Generando una controversia terrible, ¿verdad? Pero si lo pone, o sea, nadie pone su nombre si no tiene sus votos. Y eso es, vamos, algo que se sabe el 1 de mayo, ¿verdad? Además, las personas que saben que no van a tener sus votos, si los ponen, ya lo saben. Por ejemplo, una doña Rocío ya sabía que ella, ¿verdad? Que ella no iba a quedar, pero que iba, ¿verdad? Que es un voto como de protesta, ¿verdad? Y la apoya su bancada. Y la apoya su bancada, y son los únicos votos que tuvo, ¿verdad? Igual don Manuel Morales, ¿verdad? Que también se lo postularon, también tiene los votos, pero se ve que eran esos, ¿verdad? Ya sabían. Entonces, también hay que pensar de que si don Carlos Felipe García también se postuló su nombre, era porque él también creía que iba a tener sus votos. Y eso se refiere a una negociación previa que tal bien, eso me imagino que es lo que achacan como traición, ¿verdad? De que entonces esa negociación previa se hizo, vamos, a escondidas de la negociación pública que se estaba haciendo con Daniela Rojas. Mariela, yo veo a los soldaditos como cuando uno jugaba niño con los muñequitos. Vemos a Carlos Felipe García y a Vanessa Castro ya montados en el directorio. Vemos a Leslie Bojorges sin palabra alguna, prácticamente desaparecido, escondido. Y también, bueno, a Daniela Rojas, que no creo que mantenga una buena relación con Carlos Felipe a partir de este 1 de mayo. Va a costar. ¿Cómo ves este engranaje de la unidad para los meses que les queda prácticamente de este periodo legislativo? ¿Crees que puedan hacer algo como fracción o ya se quebró la fracción completamente? Bueno, yo realmente creo que incluso no descartaría que alguno de esos diputados actuales apoye a otro partido para las elecciones que no sea el PUSC. Creo que hay acercamientos incluso con otros partidos ya que se sabe. En cuanto a la de María Marta, me parece curioso porque sí es cierto, podría decir que es traidor y desleal Felipe, pero también se supo que, por ejemplo, Fabricio Alvarado fue y le ofreció a ella para que ella lo comentara con la bancada, lo mismo que le ofreció Rodrigo Arias para que apoyaran a su candidata, ¿verdad? Que era Rosalía Bravo. Le ofreció igual la vicepresidencia y la secretaría para el PUSC, y ella no le comunicó nada a la bancada, y fue posteriormente que la bancada se dio cuenta que Fabricio también les había ofrecido esto para negociar y que votaran por su candidata, y ella no lo comunicó. Entonces yo creo que lo que se ha evidenciado por parte de ella, de Felipe y de todos, es que cada diputado del PUSC está actuando particularmente. Claro. Bueno, vamos a escuchar también otra de las voces, específicamente de la Unidad Social Cristiana. Hablamos del diputado y quien, bueno, queda como jefe de fracción, Alejandro Pacheco. Bueno, estuvimos conversando, llevamos varios días conversando para buscar un directorio compartido y un directorio de consenso que tenga mayoría de mujeres. Para nosotros es importante, y bueno, entonces nosotros apoyamos la reelección de la presidencia para don Rodrigo, y vamos a presentar 2 mujeres en el cargo de vicepresidente y de primera secretaria del directorio. Quisiéramos saber, de momento tienen previsto tener dentro de la fracción alguien que aspire a más presidencias dentro de las comisiones. Bueno, eso no lo hemos conversado. Yo creo que más que todo en las comisiones se dan acuerdos entre en estos últimos años. En el primer año por lo general se negocia eso. Ya en los demás, cada diputado se demuestra su capacidad, y dentro de los diputados lo escogen. Por lo general ya no se negocian para este año las presidencias de las comisiones, ya que ellos mismos ya por su peso y por el trabajo que han realizado en estos 3 años, los mismos diputados los escogen. Bien, es parte de lo que manifestó Alejandro Pacheco, un análisis pues que hicieron no solo Alejandro Pacheco, sino que hicieron los demás jefes de fracción. ¿Cómo podríamos
verlo desde tu perspectiva, Mariela, usted estuvo ahí siguiéndole el pulso a todas las fracciones este jueves 1 de mayo. ¿Qué puedes rescatar? ¿Cómo viste el sentimiento de los demás diputados, no solo de María Marta, no solo de Carlos Felipe, sino también de los demás actores de la unidad? Porque estamos hablando, como lo decía Emanuel, es uno de los partidos bipartidistas que estuvo y ha estado montado en el poder en las últimas décadas. Ayer pasó algo muy curioso, porque al menos hablando concretamente con el Partido Unidad Social Cristiana, pues estuvieron muy herméticos, muy encerrados. Los que dieron declaraciones básicamente fue don Alejandro Pacheco, que quedó como el nuevo jefe de fracción, y también pues doña Daniela Rojas, que sabemos todo lo que hemos venido comentando. Pero en términos generales, probablemente por toda esta situación que se ha venido dando, estuvieron metidos en la pecera, por decirlo de alguna forma. No quisieron asomarse después, Emanuel. Sí, y evidentemente ya sabemos por qué, ¿verdad? Creo que había muchísima neblina a lo interno, ¿verdad? Y claramente no querían reflejarla, pero era incontrolable. Lo que pasó ayer fue incontrolable para esa fracción, ¿verdad? Y más allá de lo que pasa a lo interno, también es importante ahora cómo lo van a ver las demás fracciones, ¿verdad? Con el tema de alianzas, el tema... Eso te quería preguntar, porque si lo vemos como fracción se desborona, pero veo también en algunos de los diputados socialcristianos buenos negociadores para lograr algunas cosas. Logran la vicepresidencia y también, bueno, Carlos Felipe por aquí y por allá logró amarrar votos. Claro, el pragmatismo. Recordemos eso, el 1 de mayo es muy pragmático. Casi que en todas las sesiones solemnes, ¿verdad? El pragmatismo toma un rol muy relevante porque al final de cuentas cualquier negociación, aunque se vaya construido hace 3 meses, como bien también lo decía don Rodrigo Arias, ¿verdad? Se puede caer en cuestión de una conversación. Nada más para que si nos pudieras explicar para todos los televidentes, ¿qué es pragmatismo para aquellos que... Claro, a lo que me refiero con pragmatismo es que alguna persona, en este caso una diputación, haga lo que tenga que hacer para poder conseguir un objetivo muy específico, ¿verdad? En ese caso, conseguir una secretaría de la manera en que se consiguió, faltando entonces toda la negociación previa de su propia fracción, ¿verdad? Con tal de poder él estar ahí. Claramente, afilando también el discurso sobre que ya él estuvo un año en ese puesto, de que ha tenido que suplir en muchas sesiones al presidente del Congreso, ¿verdad? Entonces donde también se ha fogueado y eso le dio prestancia, y es claro, y aparte es uno de los diputados, o si no es el diputado más joven del Congreso, ¿verdad? Entonces claro, él tenía sus herramientas, ¿verdad? Para poder convencer, pero lo cierto es de que había una negociación previa con otra persona, ¿verdad? Una compañera de bancada, ¿verdad? Que entonces, a lo interno, como digo, pudo haber existido una gran ruptura, pero aquí lo importante va a ser de ahora aquí en lo que viene, porque es que yo quiero hacer un énfasis en eso. Recordemos que este año, y lo repito, este año es la última legislatura y es un año electoral, un año electoral bastante convulso, complejísimo, y de hecho me atrevo a decir que será una de las elecciones más históricas por lo que va a significar, ¿verdad? Que entonces tiene muchas ideologías, muchos discursos, ¿verdad? Y mucha controversia interna, ¿verdad? Que entonces las fracciones, el Congreso, es donde deben aprovechar su momento para poder entonces demostrar, y con este tipo de actitudes y con este tipo de decisiones de una fracción, de claramente que también es amarrarse de manos en un año muy difícil. Quedaron empeñadas algunas cosas sin lugar a dudas ayer en la Asamblea Legislativa, este jueves 1 de mayo. Vendrán muchos temas a analizar y las negociaciones serán claves en este año electoral y también de cero relación con el Poder Ejecutivo. Vamos a hacer una pausa acá en La Primera Palabra. Al regresar venimos a desmenuzar qué faltará en estos últimos meses de este periodo legislativo y además cómo se vislumbra sin un ministro o ministra de la Presidencia.
Distribuido por Ruteo Central. Expertos en coloración y cuidado profesional para el cabello. Cosmética capilar natural, vegana y respetuosa con el medio ambiente. Ópticas Popular. Somos expertos en aros y lentes de calidad. Aros con diseños de moda para todas las edades. Te ofrecemos lentes digitales y lo último en tecnología de lentes progresivos. Visítanos en nuestras 4 sucursales. Más información en nuestras redes sociales. Búscanos como Ópticas Popular CR. Llámenos o escríbanos al 4001-6817. Tu óptica familiar desde 1982. Ópticas Popular. Distribuido por Ruteo Central. Controlar lo que hace tu pareja en su teléfono o en sus redes sociales es una forma de violencia. No normalicemos este tipo de acciones. Haz clic en el respeto. Construyamos relaciones saludables sin violencia. Continuamos con más de la primera palabra acá por la pantalla de Canal 1. En esta sección de El Termómetro vamos a analizar, compañeros y amigos televidentes, cómo ha estado el comportamiento de esta Asamblea Legislativa, por lo menos en estos 3 años. Hablamos de que entre varias fracciones se aprobaron 109 entre proyectos y leyes, el Partido Liberación Nacional 87, los aprobados y propuestos por el Poder Ejecutivo 77, Unidad Social Cristiana 72, Frente Amplio 24. Vamos a ver las demás fracciones. Nueva República 19, Partido Progreso Social Democrático 14, Diputados Independientes 13 y el PLP 8. Pero bueno, si lo comparamos esta Asamblea Legislativa con otras, vamos a ver la siguiente pantalla, porque la Asamblea Legislativa del 2002 al 2006 fueron 232, del 2006 al 2010 326, del 2010 al 2014 410, del 2014 al 2018 700 y del 2022 al 2025 435. Vamos a ver qué nota le ponemos. Adalí, ¿usted cómo ve el trabajo de la Asamblea Legislativa en estos 3 años? Yo voy a hablar de calidad y no cantidad. Tenemos proyectos que incluso en Primero Noticias hemos sacado que prácticamente una vez por año tenemos un nuevo símbolo nacional, que esos están ahí contemplados, eso suma. Hay proyectos también, el tema de baile popular también suma. O sea, son proyectos que uno dice realmente no ayudan al ciudadano a tener más alternativas, a mejorar su estilo de vida con base en las leyes que hay propuestas. Lo de seguridad se habla mucho, pero vemos que incluso se ponen trabas en el proceso.
Entonces yo, más allá de cuántos proyectos, que es una de las funciones que hay dentro de la Asamblea, es la calidad de ese proyecto de ley que se presenta. Me está bateando, no me dijo, es tramposa, Livio, no me dijo si buena o mala. Pues, ¿qué le puedo decir? Suspenso. No, es que por los números, los números a mí como ciudadana... ¿Y en calidad? No. ¿De proyectos? No, la calidad no. Emanuel, en tu criterio. Yo diría, empezando, que sería regular, ni muy mala, pero tampoco se acerca a lo aceptable. Adalid lleva mucha razón en temas de hacer una razón entre calidad y cantidad. Los proyectos de envergadura no han sido tramitados, es más, inclusive elementos o herramientas como las plenas, las comisiones plenas, ¿verdad? Que son como mini plenarios, ¿verdad? Que son comisiones de 19 diputados donde se pueden dar primer y segundo debate en la Asamblea Legislativa, que no pasan al Poder Legislativo como tal, ¿verdad? Fueron activados hace poco, ¿verdad? Con tal de poder entonces acrecentar esa lista de proyectos aprobados, ¿verdad? Eso refleja que entonces ellos mismos conocían de su desempeño en cuanto a tramitación de proyectos. Pero, o sea, jornadas 4.3, el tema de la seguridad, el tema, ¿verdad? O sea, han sido temas que los proyectos no han salido, digamos, de alguna manera fructíferos, y que son proyectos que sí, en verdad, ayudan a las personas, ayudan a una realidad nacional, ¿verdad? Inclusive ahora se están teniendo proyectos de ley que tienen que ver con temas electorales, ¿verdad? Con tal de propiciar algún cambio en las nuevas elecciones. En eso estamos pensando en el último año, ¿verdad? Donde entonces hay temas mucho más apremiantes, ¿verdad? Como, y repito, el tema de seguridad, que es un tema que don Rodrigo Arias también lo ha señalado, pero también el propio presidente de la República, ¿verdad? Donde había un entrabamiento terrible, y que entonces eso evidencia que realmente la función del Congreso no es aprobar, no es ser una maquila de leyes, ¿verdad? Y el periodo anterior se jactaban mucho con esos 700 proyectos de que eran una de las más eficientes. Más o menos, aunque sí tuvieron proyectos de mucha envergadura. Sin embargo, acá no, ¿verdad? Entonces aquí hay que, si hacemos un balance, vemos de que entonces no hay mucho proyecto muy importante, y además, algo a destacar, muchos de los proyectos aprobados no son proyectos de esta de este periodo constitucional, sino que pertenecen a proyectos convocados o presentados por diputaciones en años anteriores. Entonces, tampoco es que, digamos, bueno, sí pertenecen a fracciones, pero no a las propias diputaciones. Entonces, eso deja entrever, ¿verdad?, una cortina, digamos, de que, como se dice popularmente, de humo, de que si por muchos proyectos comparados a otros años electorales, ¿verdad?, como ese también, ¿qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en este año donde la tensión va a estar a flor de piel? ¿Qué proyectos se van a aprobar? Y los proyectos llamados chayote, podría ser, ¿verdad? O proyectos que tengan que ver con una particularidad, vamos, nacional, podría ser, pero eso va a entrabar también el Congreso. Bueno, esa es la dinámica que vamos a ver este año. Bueno, un 6,5, le pones 6,5, 7. 6.7, pongámosle. Exacto, así como para interpretación, a ver si lo redondeamos. Mariela, vos, en tu perspectiva, ¿cómo ves estos 3 años de Asamblea Legislativa? A mí me gustaría irme a la valoración que hace la población. Las últimas encuestas de CIEP y DESPO, incluso de la OCDE, lo que le dan de valoración en una escala de 10% es un 4.8 a 5.8. Y vemos también que esas mismas encuestas dicen que menos del 30% de la población confía en el trabajo de la Asamblea Legislativa. O sea, más del 70% de la población tiene una valoración negativa a la Asamblea Legislativa. Así que yo creo que pues la población al final es la que manda. Quedados. Yo apoyo el criterio de Mariela y me baso también en números. Me gusta mucho esa perspectiva de los números y del pensar de los costarricenses, y es que es cierto, lo decía Mariela, el 70% según encuestas dice que no están haciendo bien su trabajo desde el plenario, y bueno, esto refleja, como lo decía Emanuel, también una cantidad de proyectos que, bueno, ni se han asomado todavía y que realmente son los que importan o los que podrían significar algún cambio en la sociedad costarricense. Y bueno, ante esto, luego de la elección del directorio, luego de los discursos, luego de todos los recesos y negociaciones, salió ya Rodrigo Arias a dar un mensaje como ya directorio de la Asamblea, y bueno, le hizo un llamado al presidente Rodrigo Chávez. Yo invito al señor presidente y a su gobierno
a que depongan ese agravio constante y sistemático que nada positivo le aporta a Costa Rica. Por el contrario, les invito a que esas energías destructivas que tanto desgastan sean convertidas en fuerzas constructoras que tanto se necesitan. De nuestra parte, tengo la firme convicción de que esta legislatura, la cuarta de este periodo constitucional, será recordada por su responsabilidad, su firmeza y su compromiso con las grandes causas nacionales. A pesar de las sombras, sigo creyendo en la luz. A pesar del ruido, sigo creyendo en la palabra sensata. A pesar de los ataques, sigo creyendo en la democracia. La palabra sensata y los ataques. Y menciona a Rodrigo Chávez, ¿vale? Bueno, yo creo que el tema de la palabra sensata es complejo porque si vemos, para hablar de forma concreta, una Dinora Barquero, una Gloria Navas, palabras sensatas no necesariamente vienen del poder legislativo. Sería un asunto, yo creo, de que nos pongamos la mano en el corazón y pensemos en el país y quizá la bandera blanco, azul y rojo. No todo este tema de que yo le digo que si con galletas María, que si aquí no hay tierra fértil, o sea, que nos aboquemos en términos generales a luchar en todo el país en realidad. Vamos a escuchar también al oficialismo, ¿sí? La diputada Pilar Cisneros también se refirió, por supuesto, en sus minutos luego de la escogencia de este directorio. ¿Qué dijo Pilar? Vamos a escuchar. Porque exactamente de hoy en un año, ninguno de nosotros estará aquí. Ninguno. Estas 57 curules estarán ocupadas por otros. Ojalá esta próxima vez una gran mayoría de diputados con actitud patriótica y con el compromiso de continuar la más grande y hermosa transformación democrática de nuestra historia reciente. ¿Sí? Yo espero que ellos, a diferencia de la mayoría de quienes hoy están aquí, vengan dispuestos a luchar por una tercera república que sin violencia y sin balas convierta a Costa Rica en el más auténtico, moderno y eficiente país democrático de este continente. Porque ¿quién puede ignorar que Costa Rica vive hoy los primeros pasos de una profunda transformación? Porque ¿saben qué? No hay peor ciego que el que no quiere ver la realidad, ni, por supuesto, peor sordo que el que no escucha razones. Cuando los historiadores consignen el principal logro del gobierno de Rodrigo Chávez Robles, tendrán que admitir que ¿cuál fue ese logro? Pues ni más ni menos que despertar a un pueblo dormido y resignado a un presente sombrío, a una nación totalmente capturada por una casta que controla y manipula a su antojo las instituciones, simplemente para seguirse recetando privilegios y repartirse a manos llenas los principales puestos en los tres poderes de la República, en la Contraloría, la Defensoría y hasta en el propio Tribunal Supremo de Elecciones. Emanuel, un despertar del pueblo, dice Pilar Cisneros que este sería uno de los principales logros que deberían de reconocer los historiadores. Habla de personas que no quieren ver o el sordo que no quiere escuchar y además, bueno, por supuesto, habla de los diputados que ingresarían en el 2026 y les deja una tarea ahí pues bastante particular. Sí, es importante ver, ¿verdad?, cómo estas alocuciones, no solamente la de Pilar, sino también incluso la de Rodrigo Arias, significa la continuidad de los discursos que les han favorecido a ambos lados. Uno tirándole, de alguna manera, ¿verdad?, al oficialismo, decir que la culpa la tienen ellos. Y el oficialismo tirándole, ¿verdad?, a la Asamblea Legislativa diciéndole que ellos son el problema, ¿verdad? Pero es claro que ya Pilar lo hizo muy claro, ¿verdad?, la misión que tiene la nueva Asamblea Legislativa entre un año, ¿verdad?, de asumir con mucha responsabilidad pues todos los vacíos que ha dejado esta misma Asamblea Legislativa y que ella ha reconocido, ¿verdad?, en varias ocasiones, que eso es un problema intrínseco de la Asamblea Legislativa, el no ser productiva en temas de calidad, ¿verdad? Entonces,
muy bien que doña Pilar lo reconozca, ¿verdad? Aunque claramente muy bien también a su estilo, ¿verdad? De señalar cuál es su disconformidad, ¿verdad? Ante la postura que ha tenido, digamos, ciertas fracciones que incluso me recuerdo muy bien de parte también de su discurso, que señalaba que muchos de los problemas que han tenido ha sido por un revanchismo político, ¿verdad? Y que entonces es algo que también ella evidencia y que ha querido, digamos, demostrar que eso ha sido uno de los mayores problemas que ha tenido esta Asamblea Legislativa. También hemos hablado de la falta de un ministro o ministra de la presidencia, ese interlocutor que, bueno, es vital entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ada Acuña hace una solicitud, la diputada, vamos a escuchar. Es importante que tengamos un ministro de la presidencia. Le voy a reiterar a don Rodrigo Chávez Robles que ese ministro de la presidencia sí es importante, no por el diálogo directo con el señor presidente del directorio, don Rodrigo Arias, sino que hay que discutir y analizar con 56 diputados. Eso es parte del trabajo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo y sí necesitamos ese ministro de la presidencia. Mariela, ¿qué tan vital será este ministro o ministra? ¿Llegará en estos últimos meses? Yo la verdad no creo que Rodrigo Chávez reconsidere la postura de otro ministro de la presidencia, porque él sí fue muy enfático en decir que si Rodrigo Arias iba a hacer, él no veía un puente de diálogo y que no lo iba a hacer, pero sí considero que es una figura importantísima y que a pesar de que no se pueda negociar o no se haya encontrado ese puente de negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo, sí sería importante, ¿verdad?, para todo el tema de trámites de proyectos, de agendas de proyectos, que haya alguien pendiente en comunicar al Ejecutivo de todo lo que se está dando en la Asamblea Legislativa. Que igual, sabemos que hay diputados, pero no es lo mismo, no están efectivamente en esa como su labor principal. Claro, bueno, estamos prácticamente llegando al final de esta edición de La Primera Palabra, donde el debate inicia, el debate comenzará este nuevo y último periodo legislativo. Compañeros, por supuesto agradecerles, como siempre, estar acá, llevar al debate, llevar a este análisis, por supuesto, lo que será este año 2025 y que estaremos pendientes de todo lo que se venga a dar en la Asamblea Legislativa y ver si este mal matrimonio entre Rodrigo Arias y Rodrigo Chávez en algún momento llega a reconciliarse por el bien de los proyectos y por el bien de los costarricenses, porque al final este divorcio pues yo creo que no le hace nada bien a nadie. Así es, sin embargo, vamos a ver qué pasa, porque recordemos que si por la víspera se saca el día, ayer tuvimos la división más grande que he visto yo. Incluso los miembros del directorio han protagonizado muchísima polémica, y tomando en cuenta que son los que ahora dirigirán la Asamblea Legislativa, pues eso todavía a mí particularmente me pone muchas dudas, pero vamos a darle mucho seguimiento a ese tema. Gracias, Dalí. Gracias, Emanuel. Muchísimas gracias, más bien por haberme invitado otra vez a este programa. Me parece que es fenomenal que la gente se informe, que la gente entienda y reciba un análisis muy rico por parte de lo que, con mucha humildad estamos acá. Y este año pues será crucial. Vamos a ver, mucho discurso, mucha idea, ¿verdad? Mucho simbolismo en este año electoral, y creo yo que ojalá, como bien lo decís, pueda existir, digamos, mejores prácticas legislativas, ¿verdad? Porque en eso se fundamenta, digamos, un fortalecimiento de la democracia, que es exactamente lo que necesita ahorita Costa Rica. Gracias, Emanuel. Mariela, como siempre, agradecerte por estar acá en La Primera Palabra. Gracias, igual, yo creo que también tenemos que estar atentos a mañana, que es lunes, y don Rodrigo Chávez va a dar su discurso también. Así es, estaremos atentos a este 5 de mayo y que, bueno, lo traeremos, por supuesto, análisis aquí por la pantalla de Canal 1. Usted, como siempre, agradecer su compañía, su cita la próxima semana, acá a partir de las 8, luego del sorteo de la Junta, por Canal 1. Nos vemos.